Y estamos aquí en un espacio nuevo denominado Imposible estar de acuerdo. Y en este episodio piloto vamos a tratar un tema que es muy polémico y que seguramente va a levantar ámpula y que al que me escucha en este momento y al que nos va a escuchar en los próximos minutos no le va a gustar. La falsa sensación de estar informado. Nos hemos puesto a pensar que es muy probable que lo que consideramos una idea propia, una opinión, ni siquiera sea nuestra. Estamos sobreexpuestos a través de las redes sociales y de los medios de comunicación que hoy son muchos y variados, de toda suerte de comentarios y claro, estamos plagados inclusive de fake news. Entonces, hemos puesto como título de este podcast Imposible estar de acuerdo, porque de entrada no creemos en que se pueda tener una opinión, en que se pueda abrir la boca si ni siquiera sea uno puesto a pensar de qué está hablando. Vivimos rodeados de opiniones, pero escasos de pensamiento y reflexión, donde las leyes se cumplen a medias, las verdades se editan y la moral cambia según la tendencia del día. Aquí no venimos a entretener, venimos a incomodar, a cuestionar y a usar el sentido común. Esto es Imposible estar de acuerdo, con René Palacios y Edgar Luna. Comenzamos. René Palacios, bienvenido a este espacio que queremos arrancar para poder hablar de estas cosas, temas que son incómodos, temas que eventualmente pueden tocar alguna fibra, pero que desde nuestra responsabilidad como comunicadores desde hace muchos años, vemos necesario poder abrir los micrófonos y hablar de ello. Edgar, un privilegio como siempre compartir micrófonos contigo y sí, suscribo todo lo que dices y este proyecto busca justamente abonar, humildemente hay que decirlo también, porque no es que vayamos a iluminar a los escuchas con la sabiduría y el entendimiento, pero sí detectamos que hay tendencias en donde ya hay posturas preestablecidas que se van asignando de manera automática a través de algoritmos que visualizan las preferencias del usuario del teléfono celular en cuestión y que no estaría mal, más bien, darse un tiempo para la reflexión, para construir una opinión propia y para eventualmente tener una postura, pero que esté mínimamente respaldada por algo de reflexión. Lo que estamos haciendo aquí es lo que pretende ser una humilde contribución a este proceso. Digamos, la denominación del proyecto Imposible estar de acuerdo obedece también a que en oportunidades posteriores vamos a abordar temas que, ahora que vivimos en la época de la dictadura de lo políticamente correcto, cualquiera que nos escuche diga, es que es imposible estar de acuerdo con estos. Aquí la cuestión es que si llega usted a esa conclusión, lo llegue a partir de una reflexión. De acuerdo, porque el problema está en las opiniones sin contexto, en las posturas, que ahora es lo más común, sin sustento, en la repetición de una narrativa que no es propia y que no viene de un análisis, René. ¿Qué pasa con la fricción intelectual? Evidenciamos nuestra edad, pero nos tocaron los libros de papel, de pasta suave y pasta dura. Nos tocó investigar en una biblioteca y sí, hacer ese esfuerzo de desgaste mental, de fricción intelectual para tratar de sumar partes de información y llegar a una opinión. Pero ¿cuál es el rol ahora de las redes sociales, los noticieros que traen agenda, los opinólogos que están de moda y que se convierten en líderes de opinión, pero que también manifiestan una postura propia, pero no invitan siempre a la reflexión? Y esta figura que, bueno, podríamos también dedicar mucho tiempo a hablar de ello. Los creadores de contenido, que me van a disculpar y sé que esto seguramente va a generar muchos comentarios. A veces nada más son personas que agarran un micrófono, prenden una cámara y dicen lo primero que se les ocurre, y ahí es en lo que, al menos para mí, es imposible estar de acuerdo. Totalmente, es como es el mundo actual. Vemos algunos productos de análisis, posturas descabelladas, teorías de la conspiración, que además tienen un enorme impacto en términos de seguidores. Porque aquí ya no importa la solidez de la argumentación, ya no importa, digamos, la lógica de tu planteamiento, sino importan otros elementos que hacen atractivo tu producto y que pueden hacer la diferencia entre que te escuchen 10 o 10 millones. Digamos que estamos en un mundo en donde el argumento ya no vale por su mérito, sino por el número de personas que lo compartan, o sea, que le hayan puesto like y eventualmente lo hayan mandado a sus contactos o
hayan tenido este ejercicio de socialización de esa idea que puede ser una insensatez. Y todo esto lamentablemente está teniendo consecuencias tangibles para la vida de todos los seres humanos del planeta, los que más, los que menos. Claro, pero de nuevo es que el tema es, ya no importa el argumento ni el sustento, lo que importa es que si el cuate, la señorita que estoy viendo en esa red social o que estoy escuchando, me agrada o lo encuentro atractivo. En ese momento lo convierto en mi líder de opinión y no me importa ir a averiguar, no me importa formarme una opinión, no me importa nada, yo ahí voy como borrego. Entonces, el algoritmo manda y lo peor de todo es que lo que hoy se premia es la polarización, la indignación, la exposición. Parece que el bullying también a nivel de los medios es algo que se vuelve común y que además se vuelve plausible, ¿no? Hay que burlarse de los demás, hay que señalar a los demás, hay que marcar estas posturas. Y vemos tantas burlas, porque las burlas son como que el reflejo inmediato a la indignación, ¿no? Porque además en redes te puedes burlar escondiéndote detrás del anonimato. O sea, también es verdad. Y cierto es también todo lo que has dicho, polarización, división, incomprensión, ya incompatibilidades al interior de sociedades, obedecen a esta palabra mágica que mencionaste y que es algoritmo. Los algoritmos te distribuyen el contenido en función de lo que unos procesadores muy poderosos y que tienen muchísima información son capaces de concluir en cuanto a qué te gusta ver, qué es lo que más hace que estés conectado a redes sociales, qué es lo que más hace que interactúes más y con más gente en redes sociales y que lo hagas con más entusiasmo. Y entonces favorecen justamente la indignación, porque se sabe que esa es la indignación lo que más levanta. A ti te indigna una cosa y entonces ya lo estás compartiendo con 27 amigos. Entiendo que las imágenes de los gatitos son muy atractivas, pero no le llegan a la indignación. Claro, pero fíjate que la manipulación entonces sale a la vista, salta de inmediato, porque ese algoritmo está decidiendo qué veo, qué escucho y por ende en qué va a estar trabajando mi cabeza. Y poquito, por cierto, y en el bombardeo absoluto de esa hiperexposición a imágenes, a audios, a videos, en diferentes plataformas, ¿dónde queda el espacio para eso que yo le llamé la autofricción mental, el ejercicio de pensar, de reflexionar, para entonces llegar a una conclusión que sea propia? Porque entonces todo queda en chismes, en posturas dogmáticas, en consignas hasta ideológicas, pero nada tiene el sustento que esperaríamos de una opinión personal. Porque esta nueva tecnología, que por cierto no tenemos nada en contra del avance de la tecnología, es un proceso natural del ser humano y habrá que lidiar con las nuevas tecnologías que se presentan. Aprovecharlas, sacarles todo lo bueno bueno. Que se puede, todo lo bueno, pero atención, también detectar las consecuencias indeseadas de esas nuevas tecnologías, y una de ellas es esta, porque no nada más tienes tu información a la carta, te da tu dispositivo aquello que sabe que te va a gustar leer, que le vas a poner clic, que vas a estar más tiempo ahí pegado, y llega un punto en el que no nada más te da opiniones, te da narrativas, te da lecturas, sino que también te da datos. Pues sí, pero ojalá fuera realmente un tiempo que estuvieras pegado. El scrolling a mí me aterra, o sea, ha generado que el cerebro necesite esa dopamina de estar pasando. Pero eso es un fenómeno adicional. Quedémonos en lo anterior y ahorita vamos al scrolling. Ya te dio información, opiniones, narrativa y ahora datos. Esto último de datos, muy importante. ¿Por qué? Porque antes, vamos a poner un ejemplo, pues el Milán le ganó 2-0 al Inter, ¿no? Y entonces los aficionados del Milán dicen, bueno, es que los dos penales con los que se le ganó al Inter estaban bien marcados. Y los del Inter dicen, es que los dos penales no eran penales. No, ahora ya la cosa está padrísima. Si tú le vas al Milán, te dicen, claramente no eran penales. Y si tú le vas al Inter, te dicen, los dos penales clarísimos. O sea, ya hasta la realidad se modifica en función del cliente. Y ante esto se van creando universos que son incompatibles entre sí. Y de pronto vemos grandes colectividades, por ejemplo en Estados Unidos, en donde con toda sinceridad hay gente que te dice,
te juro que no entiendo cómo pudieron votar por Trump. Pues no lo entiendes porque a ti no te llegan las cosas que le llegan a ellos en sus celulares. Pero del otro lado, también hay cuates que dicen, no entiendo por qué estos demócratas quieren entregarle el país a los migrantes. ¿Por qué tienen ese pensamiento? Porque es lo único que les llega a sus dispositivos. ¿Qué es lo que ha cambiado a nivel mundial? Que, digamos, personas de capacidad intelectual cuestionable a posiciones de responsabilidad política de altísimo nivel, esto se ha dado en todo el mundo. ¿Qué otra cosa se ha dado en todo el mundo? Esta revolución de la comunicación. Ahora, dentro de esto que ya te platiqué, viene el scrolling. Todo esto rapidito. O sea, ya no entendiste, pues ya te engañaron, ya te aventaron datos que no son ciertos, una narrativa que no son ciertos, un cuate que opinó de tu lado, que te hizo indignar, que ya compartiste con tus cuates, pero además tú eres incapaz de aventarte 3 cuartillas completas para entender un concepto. Entonces, pues sí. Y esto forma parte de la manipulación, René, claro, precisamente. Es parte de la porque manipulación. Entonces te mantengo mareado. Total. ¿Y en qué momento vas a tener el tiempo y la claridad mental para poder reflexionar? Y yo creo que ahí viene precisamente la invitación, el objetivo y este llamado a nuestros oyentes, a la audiencia, porque no se trata de que se pongan de acuerdo con nosotros. Lo que sí les vamos a pedir es que escuchen el programa completo. Si pudiéramos provocar la incomodidad que lleve a un análisis más profundo, a la generación de una opinión propia y a un debate informado, estaremos cumpliendo el objetivo de este programa. Desde luego, buscaríamos estar, es difícil decir en el punto medio, honestamente, yo creo que este es un proyecto progresista, un proyecto liberal, democrático. Y que queda claro que es nuestra forma de pensar. Sí, es nuestra forma de pensar. Sin embargo, sí tenemos posiciones, se vale tenerlas, ¿no? Pero vamos a argumentarlas, vamos a plantearlas, vamos a contrastarlas con las opiniones de la contraparte a la opinión que nosotros tenemos, y sí, en algún momento tendremos que incurrir en una práctica en donde se requiera utilizar no nada más peras y manzanas, porque hay cuestiones de una complejidad tal que no se pueden explicar con peras y manzanas nomás. Entiendo que ahora hay una necesidad, una compulsión por recibir información rápidamente, pero es importante darse el tiempo para tener este ejercicio de reflexión y formarse su propia opinión, porque quien quiera ahorrarse ese tiempo o porque esté muy presionado, porque el ritmo de la vida actual pues, ha puesto de moda estos contenidos en red que duran muy poco y se consumen en un instante, bueno, pues eso tiene un déficit, y que es que el escucha no tiene los elementos para poderse hacer una propia opinión. Insisto, el hombre impulsivo está de acuerdo, pues básicamente es porque quienes nos hagan favor de escucharnos van a escuchar un montón de cosas con las que les va a parecer imposible estar de acuerdo. O no, algunos o también. No, sí. ¿No? La idea es que a partir de ese, no puedo estar de acuerdo con eso que está diciendo, le vayan desgranando lo que dijo, a ver si de pronto no le va saliendo algo de sentido al argumento. Sobre todo porque sí hay un compromiso que estamos haciendo con la audiencia desde este programa piloto. Y lo vamos a mantener porque es una filosofía, y gracias a esa coincidencia y esa alineación de pensamientos es que hemos decidido, tú y yo, compartir estos micrófonos y nuestras ideas y nuestros comentarios con la audiencia en lo general. Y es fundamentar lo que vayamos a decir, investigar y argumentar con datos, con información validada, que bien lo dijiste, no somos autoridad ninguna en los temas, pero sí haremos el ejercicio formal de buscar información, de hacer ese ejercicio primero de tener una opinión bien fundamentada y entonces llegar a estos micrófonos para ponerlo a consideración de quienes nos escuchen y decir qué pensamos, qué creemos que debería de ser respecto de algo en general o los temas que aquí tratemos, que seguramente van a ser incómodos, algunos cotidianos, pero que buscaremos que tengan en el fondo este alcance y que a todos nos muevan, porque las cosas que pasan en lo general, en el mundo, en el país, en nuestra ciudad, en nuestra familia, nos competen y hay que hablarlas. Hay muchas cosas que no se quieren decir porque no son políticamente correctas y bueno, pues estamos abriendo este espacio precisamente
con ese objetivo y con esa apertura. Sí, con las ganas de poner a pensar, de poner a reflexionar y de que hablemos de lo que tampoco se habla en otros foros. Desde luego, yo quisiera añadir que hay algunos temas en donde sí podemos hablar con cierta autoridad profesional. No serán todos. ¿Por qué? Porque tenemos derecho también a opinar de todo lo que ocurre en nuestra realidad cotidiana, porque además en la red resulta que todo mundo opina de absolutamente todo. Nada más que trataremos de hacerlo con fundamento. Exacto, esa es la diferencia y por eso le entramos a cosas en las que hablábamos en qué momento de la química del tabaco. Hombre, pues yo que especialista de química del tabaco no soy químico. Sin embargo, participaste en un evento de la FDA donde se habló del tema y los especialistas vertieron información que tú estás utilizando para poder sustentar el diálogo de ese programa. Y vamos a hablar de los antitaurinos, y vamos a hablar de las fotocívicas y de estos temas que, insisto, son de todos. Son de todos. Y entonces también a los especialistas habría que escucharlos, pero hay que poner lo que dicen también en tela de juicio. Y de ahí el nombre de nuestro programa, Imposible Estar de Acuerdo, y la máxima que queremos siempre poner en la mesa: vamos a ponernos a pensar, reflexionemos, informémonos para entonces tener una opinión sustentada, y estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, ponernos a pensar, que es un ejercicio que a todos nos viene bien. Para despedirnos, mi querido René, agradezco muchísimo tu participación en este proyecto que nace de algo que tú hiciste hace muchos años, que lo estamos retomando, que agradezco, me permites compartir contigo estos micrófonos, para que nos conozca un poquito más nuestra audiencia. Preparamos por ahí una breve semblanza en voz de Alejandra García Méndez, nuestra voz institucional del programa y de Frecuencia Cero Media Lab, que es la casa productora que nos cobija para estos podcasts. Y pues nos despedimos dejando estas capsulitas para que nos conozcan un poquito más de dónde venimos, quiénes somos, de qué la giramos, se hagan una idea de cuál ha sido nuestra trayectoria. Y a quienes van a escuchar semana con semana en este programa Imposible Estar de Acuerdo. Hasta la próxima. Edgar Luna es un locutor, conductor, productor y speaker con más de 30 años de experiencia profesional en medios de comunicación y marketing. Empezó como productor y locutor radiofónico para después convertirse en directivo en empresas líderes del sector como Televisa, Radiopolis, Imer, Audiomaster 3000, Grupo Monitor y Grupo Salinas. Además de su perfil corporativo, Edgar es un emprendedor visionario. En 2007 fundó Frecuencia Cero, primer canal de podcast en México y pionero en contenido hablado digital, en el que se producían múltiples programas de diversos temas que alcanzaron millones de reproducciones a nivel global. Entre sus producciones más reconocidas se encuentran Cinemanet, Testigos del Crimen y Vino para Principiantes. Hoy, Edgar Luna regresa a los micrófonos al lado de René Palacios en Imposible Estar de Acuerdo. René Palacios es un internacionalista que ha dedicado la mayor parte de su trayectoria de casi 3 décadas al periodismo. Inició como fotoreportero en periódicos como Uno más Uno y El Economista. Durante una década fue conductor titular de espacios informativos del canal de televisión Efecto TV. Como fotógrafo, ha presentado exposiciones que incluyen imágenes tanto de su trabajo como fotoperiodista como de aquellas que son producto de sus viajes a numerosos países como Pakistán, Camboya, Indonesia, Taiwán, Argelia, Sudáfrica, Zimbabue, Nepal y Polonia, entre muchos otros. René es licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM, titulado con mención honorífica, y es también egresado de las maestrías en Estudios México-Estados Unidos de la UNAM y en Unión Europea-China de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Si este episodio te hizo dudar, cuestionar o incomodarte un poco, entonces valió la pena. Porque pensar distinto no es el problema es no pensar. Escúchanos en el próximo episodio de Imposible Estar de Acuerdo. Cada semana, un tema para reflexionar. Esta es una producción de Frecuencia Cero Media Lab. Todos los derechos reservados. México 2026.